Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial, muy especial. Nuestro programa A Ocho Columnas, que dentro de 30 días cumplirá 17 años de ininterrumpidas transmisiones, tiene el altísimo honor de tener como invitado hoy al doctor José Esparza Bracho. Voy a dejar a Rafael Ángel Andrés Galicia para que nos informe algunos detalles de la vida profesional de nuestro invitado, que nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos, pero además orgullosísimos de ser zulianos. Como un zuliano como el doctor José Esparza Bracho ha acumulado un prestigio profesional tan importante. Venezolanos como este necesitamos a montón en este país. Uno no entiende cómo el país está tan mal con venezolanos con la trayectoria del doctor José Esparza Bracho. Así que dejo a Rafael Ángel Andrés Galicia para que presente a nuestro invitado de hoy, doctor en virología. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición del programa a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre digo en este nuevo formato, los invitamos a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos, también en televisión a través de la señal de Telecolor para todo el estado Zulia. Como lo decía Rafael Galicia, el programa A Ocho Columnas tiene hoy un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al doctor José Esparza, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia en el año 1968, un zuliano con una trayectoria de lujo. Fue en el año 1985 parte del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del IVIC. También en 1986 entró como médico oficial de la Organización Mundial de la Salud. También es pionero en los trabajos de investigación para el abordaje del virus de inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH, una pandemia que es un asunto de salud pública desde hace más de 30 años, cuando se decretó así a esta enfermedad. Ha destacado en más de 120 trabajos, es uno de los fundadores del Programa Global contra el SIDA de la Organización Mundial de la Salud, doctor en virología y también biología celular del Colegio de Medicina de Baylor en Houston, Texas, y también asesor de la Fundación Bill y Melinda Gates, que es una de las fundaciones que está impulsando el proyecto de vacuna que se desarrolla en el laboratorio estadounidense de Moderna en Estados Unidos. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre el COVID-19 bajo un enfoque más científico. Doctor José Esparza, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por atendernos unos minutos. Bueno, Rafael Ángel, muchas gracias por tan gentil introducción, que me hace recordar que para llegar a eso uno tiene que tener muchos años de vida. Sí, señor. Y de un importante trabajo profesional también. Así es. Doctor José Esparza, uno se pregunta, estuve pensando por dónde iniciar, y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo considera usted, cómo hemos hecho en Venezuela, cómo hemos tratado en Venezuela la pandemia de COVID-19? ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? ¿Y qué podemos hacer para minimizar el número de personas fallecidas por este terrible virus que azota al mundo? Le escuchamos. Perfecto, Rafael. Antes de contestarte la pregunta, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas generales sobre la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo no? Porque estamos pasando por una experiencia inédita para nuestra generación. Hace unos 50 años, la comunidad médica pensaba que las epidemias eran cosas del pasado, pero en realidad estamos experimentando epidemias como las que sufrieron nuestros antepasados. Probablemente las primeras epidemias comenzaron hace 10.000 años, cuando los humanos
nos congregamos en las ciudades, de manera que había una masa crítica de humanos, de personas, para que los virus se mantuvieran entre ellos, produciendo epidemias. Y durante la historia han habido epidemias muy importantes que han cambiado el rumbo de la historia, si se quiere, como la peste negra y más recientemente, hace algo más de 100 años, la gripe española en Venezuela. De manera que la humanidad es visitada, como es la palabra que se utiliza, con cierta frecuencia con estas pandemias. Nunca pensamos en que íbamos a tener que confrontar en el año 2020 una pandemia de tales dimensiones y de tal gravedad. La pandemia, que tan solo tiene 7 meses en desarrollo, muy probablemente va a durar mucho tiempo. Va a durar por lo menos 2 años, no necesariamente 2 años centrado en un país determinado, sino 2 años dándole la vuelta al mundo hasta que se cree una inmunidad de rebaño, es decir, las personas que se han infectado, que se han recuperado y que son inmunes y que de esa manera interrumpen la cadena de transmisión del virus. Entonces tenemos que aprender a vivir con este virus, no solamente por estos 2 años en que va a haber brotes, olas de esta enfermedad, sino que probablemente la COVID se vaya a establecer de manera endémica en la población, como otras enfermedades que hoy en día tenemos que luchar con vacunas y con tratamientos. Ahora, no solamente a Venezuela, sino que a todos los países del mundo, esta epidemia nos tomó por sorpresa. Nadie se lo esperaba. Y cuando los primeros casos se identificaron, se sabía muy poco sobre esta enfermedad. De manera que lo que sabemos actualmente, lo mucho o poco que sabemos actualmente, es lo que se ha aprendido en estos 7 meses. Y no es de extrañar que cosas que damos por conocidas hoy, dentro de 3 meses, cuando se adquiera más conocimiento, tendremos que reajustar nuestras ideas sobre esta epidemia. En Venezuela, el primer caso de la COVID ocurrió relativamente tardío. Fue el 13 de marzo de este año, cuando la epidemia había comenzado ya 2 meses antes en Asia e incluso en Europa. La razón por la cual la epidemia es tardía en Venezuela es porque Venezuela estaba y está relativamente aislada. Había muy pocos vuelos internacionales que vinieran de Europa, por ejemplo, y por lo tanto el número de casos que se podrían introducir por los viajeros fue muy reducido. Esas personas que regresaban de Europa en general era de la clase media o clase media alta, que se mantenía aislado en su lugar de vivienda sin realmente transmitir el virus al resto de la población. Entonces, por un tiempo, Venezuela vivió una especie de luna de miel en el sentido de que la epidemia, cuando aumentaba a pasos gigantescos en los países vecinos como Colombia, Brasil, México, etc., en Venezuela se mantenía relativamente baja. Y eso creó un falso sentido de confianza, de que nosotros nos íbamos a escapar de la epidemia, cuando las personas que saben de epidemiología predecían que estábamos en una fase temprana en que todavía no se había establecido la transmisión comunitaria, que es la que estamos viendo ya, de manera que esa transmisión comunitaria termina desarrollando un crecimiento exponencial de la epidemia, y la Academia de Ciencias ha estimado que para los meses de agosto, septiembre, vamos a ver entre 1.000 y 4.000 casos de la COVID diarios en Venezuela. Ahora, esta epidemia nos encuentra a Venezuela en situación muy frágil. Un estudio que se hizo el año pasado sobre la capacidad que tenían diferentes países del mundo de responder de manera efectiva a una emergencia de este tipo, Venezuela prácticamente quedó en el último lugar. De manera que la epidemia viene a un país que no tiene un sistema de salud pública efectivo, que está sufriendo graves problemas económicos y que es muy difícil implementar en Venezuela medidas de prevención que han sido, y de tratamiento que han sido efectivas en otros países del mundo. La gente me pregunta cuál es el principal problema que Venezuela está confrontando. Bueno, aparte de la fragilidad del sistema de salud en Venezuela, yo diría que el otro problema, quizás el más importante, es la falta de transparencia. En Venezuela no sabemos qué es lo que está pasando. Realmente no se puede confiar en las cifras oficiales. Sabemos que es un subregistro importante,
de manera que el no saber realmente en dónde estamos parados dificulta mucho la planificación, la participación de la ciudadanía en la respuesta a esta epidemia. Hay otras cosas que a mí me pegan muy de cerca. Por ejemplo, se ha estimado que cerca del 20% al menos de los reportados, de las muertes reportadas en Venezuela, han sucedido en médicos o en personal médico, de manera que el personal que debe proteger la salud de los venezolanos es el primero que está cayendo víctima de esta pandemia. De manera que, Rafael, son muchas cosas las que no andan bien en Venezuela y repito, apenas la epidemia o la pandemia está comenzando. ¿Qué haría suponer, doctor Esparza, las sospechas sobre la transparencia de las cifras? Digamos, se presume que hay más víctimas de COVID-19 en Venezuela. Sí, es cierto. Es un problema en estas epidemias en general es el subregistro. Siempre en cualquier evento sanitario, siempre el número de casos reportados es muy por debajo del número de casos estimados. Pero eso no pasa solamente en Venezuela, pasa en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que en Venezuela la situación es más crítica. Por ejemplo, la definición formal de un caso confirmado de la COVID requiere un examen de laboratorio, que es el PCR, que en Venezuela está muy limitado porque hasta hace una semana solamente había un laboratorio en Caracas que hacía esta prueba de PCR para toda Venezuela, de manera que el número de casos que se podían confirmar en Venezuela estaba limitado, no por la epidemia cierta, no por el número real de casos que existiera, sino por cuántos casos podían ser analizados desde el punto de vista del laboratorio. Entonces tenemos debilidades muy grandes. Yo personalmente confío más en el estimado del número de casos y del número de muertos que en las cifras oficiales, que son las que da el gobierno. Doctor, cuando comenzó a responder la primera pregunta, hablaba de que el mundo, hay estimaciones de que el virus duraría al menos 2 años. Estas estimaciones también están, aunque se descubra una vacuna efectiva contra el virus. ¿A qué se debe esta estimación de los 2 años si hay más de 100 proyectos de vacuna en desarrollo en este momento? Sí, los estimados de 2 años se basan en experiencias previas. Claro, este coronavirus es la primera vez que nos enfrentamos con este tipo de epidemia, pero en el pasado nos hemos enfrentado con epidemias muy, muy semejantes, que son epidemias o pandemias del virus de la influenza, de la gripe. Y mencioné ya la gripe española a principios de 1918-1919, y analizando cómo se han comportado los virus en esas pandemias previas, uno puede deducir cuál va a ser el comportamiento del coronavirus. Que aunque son virus diferentes, coronavirus e influenza son virus diferentes, al menos comparten el mismo mecanismo de transmisión respiratoria. Y en esos casos, lo que hemos aprendido a través de 300 años de vivir epidemias es que el virus circula alrededor del mundo hasta que un número suficiente de personas esté infectado, se cree lo que llamamos la inmunidad de rebaño, y ya el virus entonces no consiga individuos susceptibles para mantener la epidemia activa. En los casos de influenza, la inmunidad de rebaño se consigue con cerca del 30% de la población mundial infectada. En el caso de la COVID, calculamos o estimamos que puede requerir un 60% de la población mundial inmune. Claro, puede ser inmune porque ya haya sufrido la enfermedad y se haya recuperado, pero también podría ser inmune si la población es vacunada. De manera que eso es importante. No es inexorable el curso de la epidemia. La epidemia se puede modificar, ya sea con una vacuna, y hablamos de eso dentro de un momento, sí, pero también se puede modificar si interrumpimos la cadena de transmisión del virus. El virus ahora, no puede... Ajá. Me llama la atención que habla de inmunidad de rebaño. Quisiera ahondar más en este punto, porque no es la primera vez que escucho a especialistas, y teniendo uno de su talla, me pregunto qué es la inmunidad de rebaño, si tenemos que exponernos todos al virus para crear inmunidad ante él, y también me genera la duda si ya está científicamente comprobado que las personas que se curan del coronavirus
no pueden volver a reinfectarse. Ok, te voy a contestar la primera pregunta de inmunidad de rebaño para aclarar cuál es el concepto. Sí, ¿Es la inmunidad comunitaria o la inmunidad de la población? Es decir, si tú sufres la infección y te recuperas y estás inmune, esa inmunidad te protege a ti, a una persona. Pero si mucha gente en la comunidad tiene el mismo tipo de inmunidad, no es necesario que el 100% tengan la inmunidad. Es suficiente que un porcentaje de esa población esté inmune para así interrumpir la cadena de transmisión del virus. Y esa inmunidad que llamamos de rebaño o poblacional o inmunidad de población o de comunidad, el porcentaje que se necesita para parar la transmisión de un virus depende de virus en virus. Por ejemplo, conocemos muy bien en el caso de sarampión, que es un virus altamente contagioso, la inmunidad de rebaño solamente se obtiene si se vacuna más del 90% de la población. Por eso es que el esfuerzo que se haría en el futuro sería vacunar más del 60% de la población con una vacuna contra el coronavirus. Ahora, tú haces una pregunta muy importante. Si las personas que se recuperan son resistentes, son inmunes a la reinfección. Eso es algo que se está estudiando y que no es totalmente claro. Yo pienso que sí, que las personas van a ser resistentes por lo menos a la enfermedad. Me explico. Es posible que una persona que se haya recuperado, que tenga una inmunidad, pueda ser reinfectado, pero esa reinfección no va a evolucionar hacia una enfermedad significativa o severa, de manera que la población va a estar infectada. Eso es bueno porque protege a las personas. Es malo en el sentido de que no corta la cadena de transmisión del virus. Porque si las personas infectadas pueden seguirse infectando y transmitiendo el virus, entonces va a ser muy difícil cortar la cadena de transmisión. Lo único que ahorita tenemos para cortar la cadena de transmisión es el uso de máscaras y el distanciamiento social. Eso es efectivo. Y hay estudios, modelos matemáticos que indican que si el 90% de una comunidad utiliza máscaras, tanto las personas que están sufriendo la enfermedad como las personas sanas, se puede controlar la epidemia a nivel local. El problema es conseguir ese 90%, que es un número mágico, porque si la máscara solamente lo utiliza en el 60%, se pierde el efecto protector de la comunidad. Claro, le preguntaba sobre si las personas una vez que superan la enfermedad pueden volver a contagiarse, porque acá en Chile se dio un caso muy curioso, y es que un senador, Manuel José Osandón, primero anunció que tenía coronavirus, se aisló, decía que no presentaba síntomas, pasaron 14 días, también informó que estaba curado, y a la semana volvió a anunciar que tenía coronavirus, pero que esta vez presentaba síntomas. Entonces fue un caso bastante raro porque decían que si la enfermedad producía una inmunidad después de superarla la primera vez, ¿cómo era posible que una persona se infectara 2 veces de coronavirus? De ahí se genera mi duda y si había algún estudio científico. Bueno, entiendo la duda. El problema es que en medicina un caso no puede definir una teoría o una explicación. Claro. Se necesita un número estadísticamente significativo. Por ejemplo, este caso que tú me cuentas suena un poco extraño. Mi impresión es que este caso pudo haber sido un diagnóstico falso positivo, que se llama. Okay. Todas las pruebas de laboratorio tienen un cierto porcentaje de pruebas que dan falsos positivos o falsos negativos. El falso positivo es una persona que no está infectada y la prueba dice que la persona está infectada. El hecho de que esta persona no tuvo ningún síntoma y que luego se infectó con síntomas me hace pensar a mí, pero es un caso Claro. en que esta persona no fue infectada la primera vez, era otra cosa, y la segunda vez, sí, depende de las pruebas de laboratorio, que yo no conozco cuáles fueron los resultados de la primera vez que pensó que se infectó y de la segunda. Claro. En general, Rafael, Sí. Ángel, en realidad el consenso general basado en una serie de observaciones, algunas contradictorias, pero el consenso es que sí vamos a poder obtener inmunidad, por lo menos contra la enfermedad, aunque no estamos seguros de cuál va a ser el nivel de protección, qué porcentaje de esas personas están protegidas.
¿Qué países han tenido un tratamiento, no lo voy a llamar perfecto, porque no se puede tener un tratamiento perfecto de una pandemia, pero el tratamiento idóneo a la pandemia? Y lo quiero comparar, este tratamiento idóneo, con Venezuela. Serían dos preguntas. ¿Cuál cree usted que ha sido el país que mejor ha tratado la pandemia en comparación con nuestro país? ¿Cómo sería un tratamiento de la pandemia en un país con las características que usted describe antes del sistema de salud venezolano? Bueno, la pregunta también es muy importante, pero hay que entender que los diferentes países en el mundo tienen diferentes niveles económicos, tienen niveles diferentes demográficos, tienen sistemas políticos muy diferentes, de manera que medidas que se tomaron en un país dictatorial, si se quiere, con un gobierno fuerte como China, no puede ser aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las libertades individuales se defienden con mucho fervor. De manera que lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro. Ahora, hay una comparación muy interesante. El número de muertos por población y de casos por población en los Estados Unidos es mucho mayor que el de Canadá, que tienen hasta cierto punto economías y culturas comparables. Eso podría ser más interesante de estudiar. Creo que el comportamiento de la sociedad es muy importante. Sociedades que cumplen con las normas de la sociedad, que aceptan las instrucciones, las recomendaciones del gobierno y de los expertos en salud, por ejemplo, el uso de máscaras. Esas sociedades probablemente no, evidentemente controlan mejor la epidemia que una sociedad individualista, que los individuos consideran que eso es coherencia, el aislarse, el mantener la distancia social, etc. De manera que no hay una fórmula única. También hay que entender las condiciones económicas. En Venezuela, donde una gran parte de la población vive del trabajo el trabajo al día, el trabajo informal, sí, es muy difícil esperar que se cumpla con los deseos de una cuarentena muy estricta. Aparte de que una cuarentena estricta puede derivar en un sistema de represión de la población. Era que no hay una fórmula que funcione en cada país, y cada país, y Venezuela lo tiene expertos que monitorean lo que está pasando en otros lugares, y de acuerdo a las condiciones del país pueden hacer recomendaciones. De hecho, ayer o hoy en la mañana, un grupo de sociedades científicas venezolanas emitieron un documento con lineamientos generales de cómo se debe confrontar la epidemia del COVID en Venezuela. Una cosa que es muy importante, que aunque hablemos de salud pública, estamos hablando también de derechos humanos. Lo que se haga para responder a la pandemia no puede vulnerar los derechos civiles y humanos de la población. Bien, estamos conversando con el doctor José Esparza. Adelante, Rafael Galicia. Yo tengo muchas dudas y preguntas, así que usted pregunte también, para aquí resolvamos las dudas. No, adelante, porque yo creo que el programa pretende crear una cátedra abierta sobre este tema del COVID-19. Me ha desanimado el doctor José Esparza cuando dice que este virus va a circular unos 2 años. ¿Cómo enfrentar esta pandemia, doctor Esparza, con un confinamiento y con efectos devastadores en la economía? Sí. La situación de las personas para trabajar, doctor, ¿cuál será la perspectiva en el corto plazo y mediano plazo? Rafael, padre, la circulación del virus en los próximos 2 años es a nivel global. De manera que va a haber olas que van a estar dándole la vuelta al mundo, y no necesariamente quiere decir que en una zona geográfica determinada la epidemia se va a estacionar por los próximos 2 años. En el caso interesante de la gripe española, que yo la he estudiado con bastante detalle, infectó probablemente la mitad de la población venezolana, mató entre 25.000 y 75.000 venezolanos, que representaban en esa época entre el 1 y el 3% de la población del país, que es muy superior
a los estimados que se pueden hacer de la COVID ahora. Es interesante que la epidemia de la gripe española en Venezuela duró básicamente 3 meses, de octubre a diciembre del año 18, y algunos estados del país tuvieron la epidemia un poco más tarde. Entonces, yo no creo que, cuando yo digo que la pandemia va a durar 2 años en el mundo, no estoy prediciendo que la cuarentena va a tener que durar tanto tiempo. Ahora, las cuarentenas, la experiencia del pasado es que las cuarentenas han sido efectivas cuando se cumplen 3 condiciones. La primera condición es que comiencen temprano, y eso pasó en Venezuela. Quizás en Venezuela, si se quiere, comenzó demasiado temprano, cuando no había transmisión comunitaria. Entonces, ese mes, 2 meses en que no había transmisión comunitaria, la gente tenía que estar encerrado, cuenta para el tiempo que una persona tolera la cuarentena. Ya hay estudios hechos en Venezuela por mis colegas venezolanos que demuestran cómo al principio un alto porcentaje de la población respetaba las cuarentenas, y a medida que nos vamos moviendo en el tiempo, ya menos y menos personas respetan la cuarentena. Por muchas razones, porque se aburren, se fastidian, porque no aguantan más, porque tienen que salir a trabajar, por lo que sea, pero eso es un hecho real. Lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos. De manera que el terminar una cuarentena... déjame terminar. Las cuarentenas que tienen efecto tienen 3 condiciones: que comiencen temprano. Segundo, que sean suficientemente inclusivas, es decir, que sean totales, que incluyan componentes como, por ejemplo, cerrar las iglesias, los eventos deportivos, los teatros. Si uno hace algunas excusas aquí y allá, la experiencia es que la cuarentena no es efectiva, que el virus continúa circulando. Y la tercera condición, que es muy, muy, muy importante, es que las cuarentenas tienen que durar un tiempo suficiente. Si la cuarentena se acaba, se termina demasiado temprano, el tiempo que vivimos en cuarentena se pierde, porque lo que pasa en ese momento es que todavía hay muchas personas susceptibles, y durante la cuarentena se acumuló también el número de personas infectadas, de manera que cuando juntamos las personas susceptibles con un virus que ha aumentado en circulación en la población, hay una explosión. Y eso lo estamos viendo en los Estados Unidos, donde algunos estados se abrieron prematuramente, y eso resultó en no una segunda ola, sino en un pico en la transmisión. Entonces, yo pienso que aquí hay que ser muy, muy, muy juicioso en decidir cómo manejar el problema, pues es un problema grave de la cuarentena. La COVID nos presenta a nosotros no solamente un problema de salud pública, sino un problema económico, como tú bien lo dijiste, es un problema social. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos en este momento hay una discusión muy grande de si los niños van a ir a la escuela ahora en septiembre, con los riesgos que eso puede significar tanto para el niño como para sus padres, como para la posible diseminación. Rafael, no hay una solución única. Y afortunadamente, aunque en Venezuela estamos en muy malas condiciones con respecto a la asistencia sanitaria en el país, hay médicos muy capacitados que deben ser los que guíen a las decisiones de política pública, de en qué momento liberar la cuarentena, porque ya las condiciones de transmisión del virus están más o menos controladas, y hay que atender también a los otros aspectos económicos y sociales que tú mencionaste. Bien. En los Estados Unidos, no sé si vamos a una brevísima pausa y regresamos, Rafael Ángel. Exactamente, le iba a decir eso. Debemos marcar una pausa rápidamente y al retorno cerramos nuestra conversación con el doctor José Esparza. Conversamos con un médico zuliano, doctor en virología y en biología celular, sobre la COVID-19. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas.
Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con el doctor José Esparza, doctor en virología. Bueno, le decía en el corte que tengo como 150 preguntas para el doctor Esparza. Pero bueno, vamos a continuar escuchando. Le quería preguntar sobre cómo ha visto usted la actuación de la Organización Mundial de la Salud. Los Estados Unidos, el presidente Trump ha criticado duramente a la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas por la forma como se ha tratado el tema de la pandemia. Dice el presidente Trump que ha ocultado información, entre otras muchas cosas que han declarado el presidente de los Estados Unidos y otros altos funcionarios norteamericanos. ¿Usted qué opina? Me llama poderosamente la atención que el gerente general de la Organización Mundial de la Salud no sea un médico, por ejemplo, con las credenciales que usted tiene, sino que sea un filósofo, creo que es el gerente, y bueno, se ha informado que es un militante comunista. Yo quisiera su opinión sobre cómo ha visto usted el trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Tu pregunta es muy cargada y muy complicada. Quizás deba recordar que yo trabajé por 20 años con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. De manera que es una organización que yo conozco, o por lo menos conocía, porque me retiré de la OMS hace 16 años, más o menos. De manera que tengo información muy cercana a lo que es la OMS en realidad. El otro comentario, antes de pasar con más detalles, es que la posición con respecto a la COVID, tanto en Venezuela como en otros países, incluyendo los Estados Unidos, es muy política. Entonces, y de hecho, en los Estados Unidos estamos viviendo un momento súper político, porque dentro de menos de 100 días son las elecciones presidenciales en este país. Y no se puede desligar el hecho político de las consideraciones que se han hecho en la epidemia. En Estados Unidos más de 150.000 personas han muerto por la COVID y las autoridades sanitarias tienen que asumir, y políticas tienen que asumir su responsabilidad. Creo que la acusación americana, por lo menos, contra la OMS es una acusación política de buscar un chivo expiatorio. Y la mejor explicación no de explicación, pero la mejor forma de saber que es una cuestión política muy específica de este país es que no existe el mismo desagrado con la Organización Mundial de la Salud de otros países. Canadá o Alemania o Francia es una cosa muy específica de los Estados Unidos, un poco para justificar lo que yo creo ha sido una falla en la respuesta a la epidemia, y eso es un asunto que podríamos discutir por muchos años. Ahora, ciertamente que la OMS, como todos los organismos de las Naciones Unidas, son organismos políticos. Son regidos por una asamblea que está formada por todos los países miembros que votan por quién va a ser el director general. En este caso, votaron por el doctor Tedros, que no es médico, y es la primera vez que un director general no es médico. A mí no me extraña tanto, no me importa que no sea médico. Por cierto, él no es filósofo, él tiene un título de doctor en filosofía, pero en realidad es un doctorado en salud pública, pero no en medicina. Ahora, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos prácticamente nunca los ministros de salud, los secretarios de salud son médicos, son personas que son buenos administradores, y eso es lo que hace falta en muchas de estas organizaciones. Yo creo que la OMS sí se ha politizado más allá de lo que yo creo que se considera saludable, aunque siempre ha sido una organización política, porque está gobernada por los Estados miembros, por los países que tienen también sus tendencias políticas naturales. Pero por lo menos en el tiempo que yo trabajé en la OMS, habían, yo diría, 3 niveles. Uno muy político, el más alto, y es lógico que sea así porque vivimos en un mundo político. Un segundo nivel más de policy, de políticas de salud,
Y el tercer nivel, que es el más importante y el más grande en la organización, es el nivel profesional, que es el que donde ocurren, donde se implementan las actividades, donde ocurre la acción. El nivel profesional no es político. Y por ejemplo, en este momento, aunque el director Tedros puede ser un etíope con atracción hacia China, que es lo que se le acusa, la gran mayoría de los profesionales de alto nivel son europeos o americanos. De manera que no es que Tedros, el director general, es el que decide los detalles prácticos de cómo responder a la epidemia. Yo sí creo que hubo un retraso justificado o injustificado en anunciar al mundo que estamos enfrente de una pandemia con consecuencias muy grandes. Pero Rafael, esa es una decisión muy, muy, muy difícil de tomar. Y te lo digo porque lo viví yo con experiencia propia. En el año 2002, yo era el jefe de una unidad para desarrollo de vacunas contra enfermedades virales, cuando recibimos información de que había un nuevo virus respiratorio al sur de China. Entonces nos comenzamos a reunir todos los días a las 7 de la mañana para estar en contacto telefónico, tanto con colegas en China como con colegas en los Estados Unidos. Yo estaba en Suiza en ese momento, tratando de entender qué pasaba. No sabíamos lo que era. Sabíamos que era una enfermedad respiratoria, pensábamos que era influenza, pero no se lograba diagnosticar influenza y tomó un par de semanas, o no, una semana, hasta que se identificó que era un nuevo coronavirus para el cual no existía inmunidad en la población natural, en la población mundial. La angustia que teníamos nosotros en ese momento es: ¿qué hacemos? ¿Anunciamos al mundo que puede haber una pandemia que nunca ocurre? ¿O cuál es el momento apropiado para dar la señal de alarma sin necesariamente ser alarmista? Esa epidemia, al final la OMS la declaró una pandemia y hubo 8.000 muertos, 8.000 casos y solamente 800 muertos. Digo solamente porque si lo comparamos con los de ahora, no fue nada. Pero fue una situación muy angustiante para nosotros. ¿Qué recomendación le hacíamos nosotros al director general en esa época, que era el antiguo primer ministro de Noruega? ¿Qué recomendación le hacíamos nosotros con respecto a anunciar al mundo que había una nueva pandemia? En el año 2009, ya yo estaba con la fundación de Bill y Melinda Gates aquí en Seattle, en los Estados Unidos, cuando se aisló un virus de influenza en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y ese virus era muy, muy parecido al virus que había causado la mortalidad enorme durante la gripe española. En ese momento pasamos la experiencia que teníamos nosotros. Bueno, ya yo no estaba en la OMS, pero la OMS declaró la pandemia y los países compraron vacunas, compraron drogas, tomaron una serie de medidas. ¿Y sabe qué pasó? La pandemia no ocurrió. Entonces, y los gobiernos fueron criticados por haber tenido una reacción exagerada. Y ese es el dilema que tienen los epidemiólogos. Muchas veces las epidemias no llegan a desarrollarse porque se controlan a tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿la epidemia no ocurrió porque actuamos a tiempo o no ocurrió porque nunca iba a ocurrir? Eso es importante tenerlo en cuenta para poder juzgar cuál ha sido el papel de la OMS. Ahora, sin duda alguna, el hecho que tenemos una pandemia nos está diciendo que no la hemos sabido controlar, por cualquier razón, porque no tenemos el conocimiento, porque no actuamos a tiempo, porque no le pusimos suficiente prioridad, aunque el doctor Tedros, el director general de la OMS, ha dicho que esta era la emergencia de salud pública más grave que la OMS ha tenido que confrontar en los 70 años de historia. Wow, si lo dice la Organización Mundial de la Salud, habrá que tomar cartas en el asunto. Doctor, quiero volver un minuto al tema propiamente del virus. ¿Qué conocimiento tiene usted de algunos hallazgos o algunas investigaciones sobre si las personas que se curan de coronavirus, tengan o no una enfermedad de base, dejan en su cuerpo o el paso de la enfermedad deja alguna consecuencia en el corto, mediano o largo plazo? Bueno, a largo plazo no sabemos porque
no tenemos Claro, tenemos menos de un año. menos de un año, tenemos 7 meses. Ya hay varios reportes que sugieren que las personas que se recuperan, en primer lugar, la recuperación tarda mucho tiempo, varias semanas incluso, hasta que la persona se considera en buena salud. En general, cansancio, no fiebre, pero básicamente un cansancio. Peor que eso es que hay algunas evidencias que sugieren que hay daños, por ejemplo, cicatrices pulmonares que pueden afectar a la persona por el resto de la vida. De hecho, ya aquí en los Estados Unidos se han tenido que hacer trasplantes de pulmón en pacientes que se han recuperado de la COVID, pero los pulmones quedaron dañados en tal estado que hubo que hacer trasplante bilateral de pulmón. Lo mismo se ha reportado en enfermedades cardíacas e incluso en problemas cerebrales. No es muy claro todavía, porque estamos muy temprano en la epidemia, si los problemas cerebrales, por ejemplo, se deben a un efecto directo del virus sobre el tejido cerebral o es la falta de oxigenación. El cerebro es un órgano que necesita mucho oxígeno y es posible que durante la neumonía, el síndrome respiratorio agudo que ocurre con la COVID, se haya afectado, comprometido el suministro de oxígeno al cerebro. De manera que sí hay mucha alarma sobre los efectos, las secuelas que pueden ocurrir. Yo personalmente creo que a lo mejor no es tan grave como parece, pero yo no puedo estar seguro y es mejor sobreactuar que subactuar en este momento. Pero pienso y me baso en esto a la experiencia que tuvimos con el SIDA, que al principio cuando la epidemia aparece, irrumpe en la población, los médicos y los científicos comienzan a reportar cuántas cosas ellos ven, pero con el tiempo esas cosas no se confirman o al cabo no pasan las pruebas del tiempo. Pero sí es posible, Rafael Ángel, que esta no es una enfermedad aguda que al recuperarse uno vuelve a ser como era antes. Y lo mismo pasa a nivel de sociedad. Cuando nos recuperemos de la pandemia, de la COVID en el mundo, no vamos a volver a lo que éramos antes. Sí, ahí estoy de acuerdo con usted. Creo que el mundo ha recibido un fuerte impacto para que cambiemos. Adelante, Rafael Galicia. El COVID-19 vuela por los aires, está en un objeto, está en el espacio sideral, está en nuestro teléfono, está en el cubierto, en la agenda, en el micrófono, o es solo por transmisión de una persona que estornuda. Hablemos sobre el mecanismo de transmisión del virus COVID-19, doctor Esparza, y su opinión acerca de los rumores que hubo hace varias semanas en cuanto a que el virus COVID-19 que se estaba detectando en el Zulia era más agresivo que el COVID que se estaba detectando en otras partes del país y que generó una serie de alarmas, si usted recuerda, en el hospital universitario. Sí, claro. Allí estoy yo, en el hospital universitario. Ahí viví yo un tiempo, en el hospital universitario, en el 7º piso del universitario. Lo conoce bastante bien. Imagínese. ¿Ah? Lo conoce bastante bien el hospital universitario. Claro, sí, el gran hospital. También hemos aprendido el origen del virus, que no me has preguntado, es muy raro. Es un virus natural, es un virus que todavía no estamos totalmente seguros de cuál fue, que probablemente proviene de murciélagos, pero no estamos seguros cuál virus es, porque el virus de murciélago, el coronavirus de murciélago, que se parece más al COVID, no es exactamente igual al virus del COVID, que es el virus que llamamos SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Lo que estamos seguros en este momento es que es un virus natural. Es un virus que pasó de un animal a un humano, y eso en virología es frecuente, y lo que llamamos una zoonosis. Estamos seguros que no es un virus que ha sido construido en el laboratorio por ingeniería genética. Y eso se sabe porque... que es una de las acusaciones o rumores que hay en el mundo de que el virus fue fabricado en un laboratorio chino. Sí, hay rumores, y eso no es el único. Hay 100 millones de rumores
falsas noticias más, y esa es una de ellas. Ahora, yo estoy de acuerdo que hace 7 meses o 6 meses, esa es una duda razonable, porque la tecnología para modificar un virus por ingeniería genética existe. De manera que es razonable pensar que a lo mejor fue un virus que de manera intencional o no intencional se escapó de un laboratorio y es un virus manipulado. Eso es posible y por lo tanto fue responsable, fue una actitud responsable haberlo investigado e incluso haberlo planteado. Ya se han secuenciado varios miles de virus de esta enfermedad y no existe ninguna evidencia, de que el virus fue diseñado en un laboratorio. Es un área que yo conozco bastante bien y la manipulación genética deja señales claras de cuándo se ha hecho manipulación genética y eso no ha pasado con este virus. De manera que es un virus de origen natural. Ahora, la transmisión también fue un problema porque al principio, y eso retardó un poco el pronunciamiento de la OMS, de emergencia de la OMS, porque por un par de semanas los chinos no terminaban de decirnos a nosotros, a la OMS, de que este virus se transmitía de humano a humano. Y eso puede parecer raro a muchas personas, pero es verdad. Hay virus, por ejemplo, en este momento que estamos hablando y que estamos en el medio de una epidemia, una pandemia de la COVID, hay 2 brotes muy importantes de una influenza que se parece mucho a la influenza del año 18-19, un brote en China y un brote en Brasil. En el caso de China, este virus infecta cerdos, cochinos, y como pasó en el año 18. Sin embargo, no existe evidencia clara en China de que el virus pase de cochinos humanos. Hasta ahora solamente se reporta de cochino a cochino. En cambio, en Brasil es preocupante que ya se empiezan a detectar casos de infecciones en humanos. Eso pasó con la COVID a finales del año pasado, que no era evidente, no era claro que había transmisión de humano a humano. Y cuando se obtuvo la información, los chinos no la transmitieron a la OMS a tiempo. Tardaron cerca de una semana. Y yo no sé si es por problemas burocráticos o por problemas de ocultar algo que ellos no quisieran que se supiera, etcétera. Ahora, si sabemos, con el tiempo hemos ido afinando el conocimiento de cómo se transmite el virus, Rafael. El virus naturalmente se transmite de persona a persona. Se transmite en gotitas de saliva que se generan cuando uno habla, cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno habla incluso. Ahora, esas gotitas es lo que llaman las gotitas de flujo y muchas enfermedades respiratorias como influenza se transmiten así, de manera que conocemos mucho de la transmisión por este tipo de virus. Entonces, estas gotitas normalmente tienen un tamaño que no les permite mantenerse en el aire por mucho tiempo. De manera que cuando salen del aparato respiratorio de uno, empiezan a caer. Y por eso es que la recomendación es el distanciamiento social de 2 metros, porque caen por la fuerza de la gravedad al suelo, no van más allá de 2 metros. También eso puede explicar algunos cambios estacionales. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, las gotitas se hacen más grandes y caen más rápidamente, entonces son menos transmisibles. Entonces eso se ha estudiado muy bien. Más recientemente se reportó que además de la transmisión por aerosol, que es diferente, ya las gotitas son muchísimo más pequeñas, pueden viajar más tiempo, se pueden mantener en el aire suspendidos más tiempo. Ese es el mecanismo de transmisión, por ejemplo, del virus del sarampión, que es altamente transmisible. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué quiere decir la transmisión por aerosol? Es que, en primer lugar, no sabemos qué tan frecuente es. Sabemos que ocurre a nivel hospitalario, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones, por ejemplo, intubación de pacientes, se generan aerosoles. Y quizás por eso es que hay tantos médicos y personal médico infectado alrededor del mundo, 20 en Maracaibo o algo así, solamente mis colegas. Me acuerdo cuando en marzo yo hablaba con mis colegas en Maracaibo y ellos me decían, eso no va a pasar aquí, eso no puede pasar. De 20 colegas
médicos que han muerto en la ciudad de Maracaibo. La otra cosa es que realmente no cambia mucho las recomendaciones de prevención. Siguen siendo distanciamiento social de 2 metros, siguen siendo el uso de máscara constantemente, y quizás se incluya una recomendación adicional, y es que la transmisión en ambientes cerrados es frecuente, mucho más frecuente que en ambientes abiertos. Entonces, en ambientes cerrados es posible que el virus se mantenga un poco más de tiempo en el aire antes de caer al suelo. Repita la tercera recomendación, doctor. Dime. La tercera recomendación, ¿puedes repetirla? No estoy seguro cuál fue la tercera, pero lo que quiero decir es que La del distanciamiento social para evitar la transmisión que se puede dar en lugares, o es posible que se dé con más fuerza en lugares cerrados que en lugares abiertos. Correcto, y entonces eso refuerza la recomendación de no tener reuniones familiares, de no asistir, de disminuir el número de mesas en un restaurante. Hay cierta información que indica que incluso el lugar donde las mesas están puestas en un restaurante, si están muy cerca de una corriente de aire acondicionado, puede llevar el virus de una mesa a la otra mesa. Entonces hay cuestiones prácticas que se tienen en cuenta ya en tratar de hacer más efectiva el distanciamiento social. ¿Quiénes son las personas más vulnerables al virus? Sí, en primer lugar, todas esas personas, esto es una pregunta muy importante, porque la vulnerabilidad puede ser a la infección o a la enfermedad. Todos los individuos somos vulnerables a la infección. Se ha hablado mucho de que quizás los niños no son, y de hecho el presidente de los Estados Unidos ayer dijo que los niños eran inmunes al virus, que no es cierto. Los niños se infectan y los niños tienen capacidad de transmisión, sobre todo niños mayores de 10 años, pero niños de todas las edades tienen en su orofaringe virus en la misma cantidad que lo tienen los adultos, aunque eso no prueba que ellos lo transmiten, pero ahí está el virus. Entonces todos somos susceptibles de infección. Ahora, ¿cuál es de la información inicial que vino de China? Nos decía que la mayoría de las infecciones eran asintomáticas, o sea, sin ninguna sintomatología. Y los números iniciales hablaban de un 80% sin sintomatología. Se infectaban, pero no sufrían ningún síntoma. Cerca del 20%, o un poco menos, el 15%, sufrían una enfermedad como un resfriado severo, que no necesitaba hospitalización y que podía tratarse con drogas antigripales. Aspirina o acetaminofén o ibuprofeno, cosas de ese tipo. Y solamente un 5% de los que se infectaban terminaban con un cuadro grave que en muchos casos requería el que fueran internados en unidades de cuidados intensivos. Y de esos, un pequeño número que varía de lugar a lugar, morían. Y digo yo que varían de lugar a lugar porque depende de cuáles son las características de las personas infectadas. La mayoría de las personas que desarrollaban enfermedad grave o que desarrollan enfermedad grave son personas que tienen la edad de Rafael, padre y la mía, son personas de más de 55 años. ¿Soy de más de 55 años? Sí, porque yo estoy 60, imagínese. 60, bueno, yo te llevo hay varios más. O que tienen otras comorbilidades. Y estamos tratando de entender por qué pacientes obesos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con diferentes enfermedades cardiovasculares, personas con inmunodepresión. Ese es el grupo de personas que normalmente sufren la enfermedad más grave y la muerte. Y en los casos europeos, la mayoría de las muertes ocurrieron en personas de mayor edad. Yo diría que esa vulnerabilidad a la enfermedad biológica hay que añadirle la vulnerabilidad social. Hay personas en los Estados Unidos, por ejemplo, el número de pacientes hispanos o afroamericanos es muy alta comparado con el número de ellos en la población general. Ahora, ¿qué hace a esas personas más susceptibles?
no es que tienen un sistema, una genética diferente, es que precisamente tienen una vulnerabilidad social, viven en condiciones de hacinamiento, en pobreza, son personas que no están acostumbradas o que no tienen acceso a servicios médicos y que solamente van al médico cuando están prácticamente en estado muy avanzado. De manera que, en conclusión, y estamos aprendiendo con el tiempo cómo explicar esas vulnerabilidades biológicas, también las sociales. Y por eso es que en estos 7 meses o 6 meses, 5 meses que vemos, el mundo ve bastantes casos, bastantes pacientes, la sobrevida de los pacientes ha mejorado mucho. Yo digo que si tenemos que infectarnos, mejor que nos infectemos dentro de varios meses cuando la medicina conozca mejor cómo tratar a estos pacientes. Sí, Doctor, eso lo escuché recientemente. Sí. Doctor, Sigue. no quiero que este programa se termine sin que hablemos de un tema positivo en todo este tema de la pandemia, que es la vacuna. Se habla de más de 100 proyectos de vacuna. Los más conocidos son los que desarrolla el laboratorio Moderna en Estados Unidos, que es promovido también por la fundación a la que usted asesora, que es la fundación de Bill y Melinda Gates, y también la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford. Ambas se encuentran en la fase 3. ¿Qué tan cerca estamos de una vacuna y cuál sería la más, digamos, cercana a que nos haga 100% inmunes a este virus? Sí, yo creo que eso es una buena noticia. Creo que vamos a tener una vacuna. Creo que la vamos a tener, no mañana. La fase 3 es la fase más importante. Pero el hecho de que esas vacunas, la de Moderna y la de Oxford AstraZeneca, estén en fase 3, quiere decir que pasaron la fase 1 y 2. Y también otras vacunas que están en fase 1 y 2. Y el pasar la vacuna, la fase 1 y fase 2, básicamente lo que nos dice es que esas vacunas no tienen efectos secundarios. Y eso es muy importante, que una vacuna no cause efectos secundarios, porque una vacuna se le tendrá que administrar a millones de personas o billones de personas sanas. De manera que incluso una frecuencia muy baja de efectos secundarios puede resultar en morbilidad importante. Y la otra razón de alegría, si se quiere, es que estas vacunas, prácticamente todas, han demostrado poder inducir respuestas inmunológicas, respuestas inmunes, anticuerpos y otros tipos de respuestas inmunes que nosotros creemos que pueden proteger. La fase 3 es la que nos va a dar la respuesta, es la que nos va a cambiar el creer por el saber. En medicina, uno actúa no por lo que cree, sino por lo que sabe. En la fase 3, la de Moderna acaba de comenzar la semana pasada, la de AstraZeneca comenzó en mayo. Moderna está enrolando 30.000 voluntarios, todos en los Estados Unidos. AstraZeneca con Oxford lo están haciendo en Inglaterra, en Brasil, en Sudáfrica. Pfizer lo está haciendo en Argentina, etc. Entonces, yo creo que los primeros resultados de fase 3 los podremos esperar muy optimistamente a finales de este año, más realistamente a principios del año siguiente. Ahora, lo que la vacuna va a lograr no es protegerte a ti, Rafael Ángel, o a mí, o a tu papá, 100%. No, ninguna vacuna protege 100%. Ninguna vacuna. Nos aumenta la posibilidad de que podamos defendernos de una infección por el virus. Pero las vacunas tienen su efecto más importante cuando se usan a nivel de sociedad. Por ejemplo, si introducimos una vacuna en el 60, 50, 60, 70% de la población, vamos a cortar la cadena de transmisión. De manera que yo creo que sí, que una vacuna es una buena noticia, que la vamos a tener, que va a contribuir al control de esta pandemia y más tarde va a contribuir a que si el virus permanece endémico en la población humana, no es una condena de muerte, y hasta cierto punto la vamos a transformar en algo en el cual podemos convivir con ella como convivimos con muchas otras infecciones, con muchas otras enfermedades. Ahora, doctor Esparza, aparece una vacuna, Dios lo permita, y la Virgen de Chiquinquirá y el doctor José Gregorio Hernández. Aparece la vacuna en X. Supongamos que en los Estados Unidos, la que desarrolla la Universidad de Oxford. ¿Cómo son los protocolos o cuáles son los protocolos de distribución de una vacuna? Por ejemplo,
Nuestro país está sometido a un conjunto de sanciones. Nosotros tendremos impedimento en recibir la vacuna. Me han preguntado muchísimas personas en mi programa de radio, en el programa de televisión, de aparecer una vacuna. Las vacunas no aparecen. Ojalá aparecieran o las encontrara uno. Las vacunas se desarrollan con muchísimo trabajo. Por eso, pero quería decir eso porque por muchos años, cuando yo trabajaba en vacunas del SIDA, la gente me decía, no, cuando aparezca una vacuna, no va a aparecer, la tenemos que desarrollar. Ahora bien, tu pregunta es muy importante porque siempre decimos que las vacunas no previenen enfermedades. Lo que previene enfermedades es la vacunación, es poner la vacuna en los brazos de las personas. Hasta hace poco no sabíamos, no teníamos información sobre cuánto costaría una vacuna. Y esta semana ya las compañías farmacéuticas empiezan a revelar algunas ideas de cuánto costaría una vacuna, por lo menos en los Estados Unidos. Moderna ya ha mencionado que las 2 dosis de la vacuna costarían cerca de $50 o $60 en los Estados Unidos, pero que podría ser menos costosa en países, en otros países. Oxford, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que por cierto yo conozco muy bien a la gente que trabaja en esta vacuna, ellos han declarado que puede ser tan poco costosa como $2 la dosis. Y eso es un costo bastante bajo para una vacuna. Ahora, por cierto, estas son las 2 vacunas más adelantadas, pero no hay que olvidar que hay vacunas que se están desarrollando en China, por ejemplo. ¿En Rusia? En Rusia, bueno, yo la vacuna rusa, yo no tengo... El problema es que la investigación que se hace en Estados Unidos es transparente. Sabemos lo que se está haciendo, se publica, tenemos información sobre eficacia, tenemos información sobre seguridad. Esa información no existe en China, y menos en la vacuna rusa. La persona que es el jefe de inmunología en el laboratorio donde se está haciendo la vacuna rusa es mi amigo, que me mantiene informado, porque trabajamos juntos y es un científico extraordinario y además mi amigo. Yo le envié un correo hace un par de días pidiéndole que me explicara eso de que la vacuna rusa se va a aprobar dentro de 2 semanas y no me ha contestado. Ahora, pero bueno, son 2 días, a lo mejor. Claro, a lo mejor está muy ocupado trabajando, ¿no? En el caso de China, ellos han revelado un poco más de información. Incluso una vacuna china ya ha sido aprobada para uso de emergencia en los militares chinos. Lo que están haciendo es una prueba de eficacia y la llaman, y no quieren llamarla prueba de eficacia, pero se va a obtener esa información. Ya el gobierno chino ha también anunciado que está dispuesto a prestarle dinero a los países en vías de desarrollo para que compren la vacuna china, porque acuérdense, los chinos son muy buenos comerciantes. Entonces eso es parte de sus cosas, es decir, yo te presto dinero y tú vas a aceptarlo porque quieres vacunar a tu población. Así que si me dejan predecir, aunque yo no tengo esa capacidad mágica de predecir, yo diría que no me extrañaría que ya hubieran conversaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno chino para tener acceso a una vacuna de origen chino. Yo sí sé, por información que es confidencial, de que por lo menos hay 2 países latinoamericanos que están en este momento negociando con las compañías AstraZeneca, Oxford AstraZeneca y Moderna, acceso a la vacuna. Ahora, evidentemente, que los Estados Unidos, como han hecho con las drogas, con el Remdesivir, van a comprar los primeros lotes. De manera que los norteamericanos no vamos a ser los primeros en disfrutar de esta vacuna. Incluso dentro de Estados Unidos, el uso de la vacuna va a estar limitado al principio a ciertos grupos, particularmente a personas que trabajan en el sector médico y que están altamente expuestos a esta enfermedad. Eso es importante porque los protege, y protegiéndolo a ellos nos protegen a toda la población, pero también porque se aumenta el conocimiento de cuál es la efectividad de la vacuna, porque se está probando en una población que está altamente expuesta. De manera que la introducción de la vacuna no va a ser dirigida por la OMS, va a ser dirigida, va a ser un poquito caótica si se quiere, donde la política va a ser muy importante.
donde los aspectos económicos son importantes. Existen, para los países más pobres del mundo, particularmente los países africanos, existen iniciativas de organismos no gubernamentales para crear fondos para compra de vacunas para esos países más pobres. De eso se habla poco, pero se está haciendo muchísimo en tratar de contestar la pregunta que tú me haces, de cómo vamos a hacer esa vacuna accesible a toda la gente, a todas las personas en el mundo. Bien, doctor José Esparza, la verdad, como lo decía Rafael Galicia en el primer segmento, fue una cátedra abierta sobre la COVID-19. Estamos llegando ya al final del programa. Le quiero agradecer los minutos que se tomó para conversar con nosotros. Rápidamente, una última pregunta. Científicamente, Estados Unidos, ya que usted está en territorio norteamericano, ¿está en condiciones de realizar las elecciones presidenciales programadas para noviembre? Siendo usted un experto en virología y siendo Estados Unidos el país con más casos de COVID-19 en el mundo. Bueno, si la pregunta es, en mi opinión, desde el punto de vista de salud pública, no política, porque yo no sé de política, Claro. No es claro, no es claro. Va a tener que invertirse mucho dinero para asegurar que los centros de votación están suficientemente protegidos. Va a tener que invertirse mucho dinero para hacer el seguimiento después de las votaciones, porque las votaciones van a congregar un número de personas en un sitio. Los colegios electorales. Sí, entonces de hecho hay discusiones ya de cuál es la inversión de dinero, la inversión que hay que hacer en relación a la COVID para garantizar que las elecciones del 3 de noviembre se hagan en las mejores condiciones, incluyendo en Estados Unidos una tradición muy vieja del voto por correo, el voto anticipado, etcétera. Hay diferentes mecanismos por los cuales uno puede evitar el tener que ir al centro de votación y estar en contacto con muchas personas. Pero no deja de ser un riesgo. Y yo digo que si la epidemia realmente se agrava de aquí a los 3 meses que falta para el día de las votaciones, las autoridades de salud pública de los Estados Unidos tendrán que tomar alguna medida muy difícil, pero hasta ahora yo no veo que eso vaya a ser el caso. Bien, así es. Inclusive el presidente Donald Trump escribía vía Twitter que, o proponía, digamos, que se posponga la elección de noviembre por el tema de la pandemia. Bien, amigos, el programa 8 columnas... Decirte, ¿sí? Eso no va a pasar. Bueno, esa fue la última respuesta del programa, doctor. Así que le agradezco estos minutos que han tenido con nosotros. Les reitero, fue un programa que despeja muchas dudas acerca de lo que ha sido la pandemia, de cómo estamos en la actualidad y de lo que viene. Tanto la atención de la enfermedad como el proyecto de vacuna que se está realizando en Estados Unidos con Moderna y en el Reino Unido con la Universidad de Oxford. Esperemos que lo más rápido posible para que podamos volver a una nueva normalidad, porque el mundo que conocimos hasta diciembre no va a ser el mismo luego de esta pandemia de la COVID-19. Amigos del programa 8 columnas, conversamos con el doctor José Esparza, doctor en virología, en biología celular, fue médico de la Organización Mundial de la Salud, asesor de la Fundación Bill y Melinda Gates, médico zuliano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Hoy trabajando con las organizaciones que están tratando y desarrollando un proyecto de vacuna para curarnos de esta pandemia de coronavirus. Doctor, muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa 8 columnas y por aclararnos muchas dudas acerca de esta pandemia. Le agradezco y si quiere un mensaje final. No, solamente agradecerte que me dieron esta oportunidad para compartir con usted y con el público algunas cosas que espero que sirvan para aclarar tanta mala información que existe alrededor de esta epidemia y para dar un mensaje de optimismo. Vamos a salir de esto y vamos a salir cuando cada uno de nosotros adopte, siga la responsabilidad, porque está en nuestras manos el controlar esta epidemia. Así es.
Bien, amigos, ahí escuchaban al doctor José Esparza. A mí no me queda más que agradecerles si llegaron a esta parte final del programa. Nos vamos. Les recuerdo que se suscriban, comenten y le den like a nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, donde tenemos todos los contenidos para ustedes del programa a 8 columnas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. Antes de despedir, me perdí un poco por problemas de audio. La respuesta maravillosa del doctor Esparza, yo estoy sumamente agradecido y orgulloso como periodista, como zuliano, en haberlo entrevistado. Gracias, doctor Esparza, por sus minutos para el programa. Tenía ganas de cerrar el programa con la pregunta: ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Porque me parecía pedagógicamente válida, pero el tiempo se nos fue y hubo ese accidente de audio. Gracias de mi parte, pero la entrevista se desarrolló completamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti.